las pandillas o de los grupos del crimen en muchos países de la región. También incluso se suman cosas nuevas que ni siquiera están en las leyes ni en los marcos normativos internacionales, como es el cambio climático, por ejemplo, o también los desastres naturales. Entonces se van sumando diferentes factores de empuje y creo que ese es el reto. Aquí, perdón, se me olvidó que traía una presentación, pero ahí la pueden ir viendo. Nada más, aquí este es un poco el contexto de la situación de movilidad en México. Solo quise poner las cifras, pero como decíamos, más que la cifra, es muy importante entender estas vidas humanas que van transitando por nuestro país. Entonces ahí les puse desde 2020 hasta 2025 más o menos cómo ha ido subiendo y bajando según el año, y vemos cómo es en 2024 el año donde tenemos ahora sí que un mayor número de personas migrantes que transitaron por el territorio, pero nada de esto es casualidad. Por supuesto, vemos una baja importante hacia 2025 y 2026 porque pues estas políticas de Donald Trump, claro que influyen en esa dinámica migratoria. No quiere decir que los factores de riesgo y las causas ya se acabaron y que ya no va a haber migración. Más bien quiere decir que se está transformando el fenómeno porque la gente está viendo lo que está pasando en Estados Unidos y pues no quieren ir a eso. Pero se está reconfigurando la migración. De hecho, no sé si vieron en las noticias, cada vez más sale que llegan caravanas, han llegado caravanas a México, pero estos migrantes ya no tienen la intención de ir a Estados Unidos, ya tienen la intención de quedarse en México, y no solo en México, también en otros países de la región. Entonces, este nada más es el contexto, si quieres la que sigue, y ahí nada más sí puse dos datos que me parece muy importante y que voy a retomar, pero es el tema de la niñez migrante. Si hay una población que es una cara de la vulnerabilidad en el tema migratorio, son los niños y niñas, porque finalmente muchas veces tampoco es una elección de ellos, van por sus padres, pero a veces no entendemos que en ese contexto el niño y la niña siguen siendo niños y tienen que vivir un montón de cosas desde una perspectiva, la viven distinto al adulto, porque justo como está en desarrollo, todo su desarrollo cognitivo, su desarrollo personal, todo está en proceso, pues justo tiene impactos diferenciados. Entonces, por eso es muy importante ver el tema de la niñez aparte, y en los datos algo que podemos ver en el tema de niñez es que en los últimos años incrementó la migración de niños y niñas migrantes, y ahí hay un fenómeno que además representa un reto mayor de muchos niños y niñas que no están acompañados, que viajan solos, y eso por supuesto tiene retos mayores desde la salida, el tránsito y la llegada al país al que desean ir, y por supuesto el crimen organizado también les echa ojo porque son presa fácil y entonces los recluta, y tenemos incluso en el norte del país el fenómeno de niñez de circuito, que son niños y niñas que recluta el crimen, que muchos de estos son migrantes o niñez que vive en esas zonas fronterizas con precariedad, y entonces el crimen se aprovecha de esto y los contrata para que ellos sean quienes trafiquen sustancias y personas, y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos, por eso se llaman de circuito, porque van y vienen. Lo más que se los pueden quedar detenidos en Estados Unidos son 3 meses. Entonces eso hace, yo una vez entrevisté como a 50 de estos niños y en Ciudad Juárez y en Tijuana, y lo que vi pues son historias de vida con un montón de factores de riesgo, porque había niños que se habían aventado ya 200 vueltas. Entonces, claro, cuando un niño crece pues en ese caldo de cultivo de la delincuencia, claro, se va a convertir en un gran delincuente más adelante, pero es una víctima también del problema. Entonces, por eso es muy importante poner el ojo en la niñez migrante, porque pues hay mayores riesgos que acompañan a estos niños, ni que hablar de los accidentes o de lo que puede pasar en el tránsito. Siempre, todas las poblaciones migrantes tienen vulnerabilidad, hombres, mujeres y niños, pero por supuesto que niños y muchas veces mujeres tienen también riesgos diferenciados y tienen riesgos mayores, y por eso es importante ver que en la última década, como decíamos, aquí vienen los factores de empuje en esta lámina, pero decíamos que han cambiado, se han transformado, se han sumado. O sea, la falta de oportunidades y los recursos económicos sigue siendo una razón, pero a eso se sumó la violencia, a eso se sumó las amenazas, ni qué decirles por ejemplo, familias de México, de Michoacán, de Guerrero, de varios lugares, de Zacatecas, en donde la solicitud de refugio en Estados Unidos, pues lo que narra es atrocidades, la verdad, de pronto que a la familia ya le mandaron el pedazo de un familiar que